ciudadano tiene y que es una tarea de todos que tenemos que insistir para que la ciudadanía sepa que existe ese derecho. Y es el reto más importante que hemos venido trabajando y haciendo para que el ciudadano pueda saber que goza de ese derecho y que goza de esa oportunidad de acceder a la información pública que se genera día con día en todos los niveles de gobierno, desde el federal, estatal, municipal, para que tenga la oportunidad de saber qué hace los gobernantes, qué acciones tiene, qué hace con los recursos finalmente del erario público y que eso nos permita como sociedad ir creciendo en una mayor certeza de rendición de cuentas y de transparentar las acciones que el gobierno tiene. Existen dos ópticas, dos visiones sobre la importancia de la aplicación de la ley de transparencia. Por un lado, que exista un marco legal actualizado, adecuado a las necesidades de la población, y por otro lado también que verdaderamente se desarrolle, que sea utilizado por la población y que sea conocido este derecho. En este caso, Puebla tiene la ley de acceso a la información pública ya desde hace varios años. Hay una reforma constitucional que al mismo tiempo empata a nivel nacional con el criterio de máxima publicidad de la información. En los hechos, ¿es una realidad la transparencia en Puebla? Bueno, en Puebla por supuesto que es un hecho, es una realidad la transparencia. Con las reformas constitucionales que se hicieron, nos permite adecuar el marco local a las disposiciones federales. Hoy cada unidad de transparencia y acceso a la información ha venido haciendo su tarea desde el Poder Ejecutivo, sus diversas dependencias. El Poder Legislativo es una muestra a través de la unidad de transparencia que tenemos aquí en el Congreso, el Poder Judicial, y donde sí creemos que todavía nos hace falta impulsar más esa parte, es a nivel municipal. ¿Por qué? Porque hay un mandato constitucional donde las poblaciones arriba de 70,000 habitantes deben de tener por lo menos un portal electrónico que esté funcionando para poder acceder a la información. Las poblaciones menores de 70,000, digamos, todavía lo pueden hacer de manera por escrito o llevándolo a las dependencias de las presidencias municipales. Pero a nivel municipal, los de arriba de 70,000 permitan tener vía electrónica ese acceso a la información. Y la verdad, no del todo se ha venido dando. Hay municipios, estamos hablando en el estado de Puebla, que son alrededor de 15 municipios, que no todos han venido trabajando esa parte. Y desde el Congreso, vamos a generar un exhorto, sobre todo a un año de este mandato constitucional, si se han constituido o no estas plataformas electrónicas para que el ciudadano de ese municipio o de cualquier parte, pero finalmente pueda acceder a esa información vía electrónica, y creo que esa parte hace falta mucho por hacer. Pero por otro lado también debo reconocer municipios como el caso de Puebla, donde el trabajo en materia de transparencia lo ha podido colocar entre los primeros lugares a nivel nacional. ¿Qué significa eso? Que el trabajo que se ha venido realizando es muy importante porque le da certeza y rendición de cuentas al ejercicio de gobierno. ¿Es suficiente la ley? ¿El marco legal vigente permite que pueda ser una realidad la transparencia? Sí, yo creo que es suficiente, pero lo que necesitamos, el gran reto de todos, es la difusión que se tiene que hacer de esa ley. Esa ley que, insisto, es un tema cultural, un tema donde no estábamos acostumbrados, por lo que tú gustes, a saber qué es lo que hace y cómo se hace en el gobierno o en las diversas instancias o niveles gubernamentales respecto a nuestro dinero, respecto a las acciones de gobierno, los programas, los indicadores. ¿Por qué? Pues porque no estábamos acostumbrados a esto. A través de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información hemos diseñado un folleto muy sencillo, muy explicativo, como atinadamente los compañeros diputados mencionaron en su momento para su realización, que nos permita saber a quién le puede preguntar la ciudadanía, que sepa qué es la información pública finalmente. ¿Por qué? Pues porque no lo sabemos de manera colectiva. ¿Qué se puede preguntar? ¿En dónde se puede solicitar esa información? Y si bien no le responden las instancias correspondientes, tanto a nivel ejecutivo, legislativo, judicial o en los municipios, no está de acuerdo en la información,
tiene, pues ustedes saben, la instancia correspondiente, que en este caso es la CAIP, que es donde podemos tener acceso a la información pública, es el que nos permita, sobre todo a nivel ejecutivo, acudir a ello. Aquí en la unidad de transparencia del Poder Legislativo también se puede solicitar, y así en cada una de las instancias municipales que tienen sus propias unidades de transparencia y acceso a la información. ¿Sabías que? El derecho a la información delimita un extremo de la transparencia. Existe una obligación para publicar información, pero en otro extremo está la información personal, los datos sobre la vida privada de cualquier persona, protegidos rigurosamente por el derecho a la intimidad. Información útil. Hablar de transparencia en el gobierno significa que las organizaciones públicas informen a la sociedad sobre sus criterios de decisión, procesos, rutinas, resultados, es decir, que hagan del dominio público la información con la cual diseñan, ejecutan y evalúan las políticas públicas que están bajo su responsabilidad. Sin embargo, esa idea se enfoca solo a la obligación legal de brindar información sin considerar que la transparencia conlleva una serie de implicaciones técnicas y problemas a nivel institucional que regularmente omitimos. Es así que en el cuaderno de transparencia del IFAI número 5, Rodolfo Vergara nos invita a mirar al acceso a la información más allá de un derecho o una obligación, sino como un problema técnico y organizacional que debe observarse en toda su complejidad, pues la apuesta por la transparencia implica un cambio en la forma de pensar de los servidores públicos, así como en las estructuras gubernamentales, al romper con paradigmas clásicos de la burocracia. ¿Qué pasa en el Poder Legislativo de Puebla cuando se hace una solicitud de información? ¿Cuáles son los pasos que se siguen para responderla? La titular de la Unidad de Transparencia, Alexandra Herrera, explica las funciones y tareas que tiene encomendadas para atender a la población interesada en conocer el trabajo de los legisladores. Es una unidad que es totalmente independiente de las comisiones que conforman y comités que conforman el Congreso del Estado. Depende directamente de la Gran Comisión. Es decir, no depende de la Secretaría General, no depende del aparato, digamos, administrativo del Poder Legislativo, sino de la Gran Comisión del Congreso del Estado. Hemos venido trabajando en lo que es facilitar a los ciudadanos el acceso a la información pública de la actividad parlamentaria y las cuestiones incluso administrativas del Congreso. ¿Cuáles son los objetivos de esta unidad de transparencia? ¿Qué es lo que se busca? ¿Y qué se ha hecho? Si hiciéramos un recuento, ¿a partir de cuándo se conforma? ¿Cuáles serían los principales logros? Mira, realmente la unidad de acceso a la información en el Poder Legislativo no tenía a lo mejor mucha proyección porque a la gente a lo mejor lo que más le importaba era el Poder Ejecutivo, que es lo que hace el gobierno más en su actuar diario. Pero la unidad de acceso a la información ha venido trabajando para que la ciudadanía conozca qué es lo que se hace en el Congreso del Estado, la importancia que tiene no únicamente la ley de transparencia, sino todas las iniciativas, todas las leyes que el Congreso aquí aprueba en beneficio de la ciudadanía. Entonces, a partir de la reforma que se da exactamente hace un año, que ya el 18 de julio se cumplió un año de la reforma que se hizo a la ley del Estado en materia de transparencia para adecuar esta ley a la reforma constitucional del sexto constitucional que se hizo en el 2007. Entonces, a partir de este trabajo legislativo, cuyo mérito es de esta legislatura, la 57 legislatura, la unidad se abocó a facilitar, ya sea por medio electrónico, que nosotros tenemos el apartado de transparencia en la página principal del Congreso del Estado. El portal tiene la dirección